Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con mucho gusto al candidato del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández. Buen día, Rafael, ¿cómo anda? Buen día, muchas gracias por la entrevista. A ustedes por la presencia, a ustedes, o sea, usted representando al Partido de los Trabajadores, que logró una base nacional, o sea, ¿tienen listas en todo el país, Fernández? Sí, tenemos listas en todo el país y vamos a hacer un esfuerzo para que estén todos los circuitos. O sea, no tenemos obviamente 7.000 militantes para hacerlas llegar, pero vamos a entregarlas a cada junta electoral para que lo distribuyan los circuitos. Bien, esa base de 700 personas que les permitió la validación ante la Corte Electoral. Exactamente, sí, fue una campaña muy fuerte, es una legislación muy exigente la que tenemos en nuestro país para los partidos políticos. Y bueno, fue con la ayuda de mucha gente que llegamos a esto. Bueno, Rafael Fernández, trabajador bancario desde el año 1982. 82. Bien, allí trabajó en sus comienzos en el hoy ex Banco Comercial, ¿no? El Scotiabank. En 1983 ingresa por concurso al Banco de Seguros, donde lleva 31 años trabajando allí. Integra a EBU, el Consejo de la Banca Oficial y la Comisión del Banco de Seguros del Estado. Bueno, y ahora en esta especie de aventura, ¿se lanzó al océano en balsa, Rafael? Sí, con medio escarbadiente fui a la guerra, pero MacGyver con menos hacía cosas maravillosas, así que andás a ver. Bueno. No, yo creo que hay condiciones porque hay un cierto desazón, desánimo, mucha gente que apostó al Frente Amplio, y van 10 años de gobierno en lo nacional, 25 en lo departamental de Montevideo, y bueno, hay toda la experiencia recorrida, y hay muchos compañeros que están buscando realmente una reorganización de la izquierda bajo otros términos, ¿no? Es decir, esa es la idea un poco que estamos colocando en esta campaña electoral, no tanto solo para octubre, sino para después de octubre. Bien, nace usted a la vida política, digamos, militando gremialmente cuando era estudiante en 1981. Allí se genera una primera movida que deriva en lo que hoy es el PT. Sí, sí, en gran medida la generación del 83 es la que, digamos, que se le llama así, ¿no? Sí. Porque este fue el año del boom de lo que era CEP, que era el movimiento estudiantil, del PIT, el Movimiento Sindical de Trabajadores, y FUCBAN, que ya existía, pero que tuvo también ahí un proceso de mucho desarrollo. Nosotros ahí empezamos a formar un grupo interesante, tanto a nivel sindical como estudiantil y de las cooperativas, y bueno, logramos legalizarlo en el 84, con el nombre de Partidos Trabajadores, porque antes se llamaba Socialismo Revolucionario, sí, el grupo en el cual militaba. Sí, era un momento complicado donde uno hacía una opción de vida, en definitiva, ¿no? No quiere decir que todos hayan continuado de esa época, pero era una opción de vida porque era un momento de dictadura militar y uno corría un riesgo grande, y por lo tanto tenía que hacer una decisión fuerte. No era, bueno, me interesa la política y me pongo a militar, ¿no? Claro. ¿Es una rama del PT internacional, digamos? Bueno, en realidad nosotros cuando se forma el Partido de los Trabajadores de Brasil lo miramos con mucha expectativa, con mucho interés, porque en contra de lo que planteaba la izquierda de Brasil en esa época, que era siempre la idea de ir, por ejemplo, dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de lo que era Tancredo Neves y Sarney, claro, en aquella época, el PMDB, Lula dijo no, hay que formar un partido de trabajadores, trabajador vota a trabajadores y toda una serie de reivindicaciones muy importantes que colocaban la idea justamente de independencia política del movimiento sindical y del movimiento obrero en términos políticos partidarios también. Para nosotros fue muy importante, un proceso muy auspicioso. Luego el desarrollo posterior no nos gustó, es decir, es un proceso donde de alguna manera se fue encaminando hacia esta estrategia que lleva adelante el Frente Amplio hoy, ¿no? Es decir, la idea de alianza con grandes sectores empresariales, porque ya no se trata de alianza con pequeños productores, y bueno, un entrelazamiento muy grande con las grandes empresas. O sea, perdió, digamos, aquel fuego sagrado del origen. Totalmente, totalmente, es decir, y se integró a ser una pata más de un régimen capitalista, ¿no? Es decir, y una pata muy importante, ¿no? Y bueno, como hoy aquí vemos que de repente hay sectores de mucho dinero que están apostando al Frente Amplio, ¿no? Bueno, golpeado además... a grandes empresas, ¿no? Después quiero detenerme en eso, pero en el caso del PT brasileño, golpeado luego duramente por la corrupción, por ejemplo. Bueno, brutal. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos vinculados a un sector que fue expulsado del PT de Brasil por José Dirceu, que fue justamente la mano derecha de Lula en el escándalo del Mensalão, que es esas coimas que se hicieron en el Senado y en el Parlamento para hacer aprobar leyes, ¿no? Bien. Su origen ideológico, digamos, tenía afinidad, sintonía con el Frente Amplio. ¿El nuestro? Sí. Bueno, sí, nosotros obviamente somos de izquierda, de una izquierda socialista, anticapitalista. O sea, ¿a la izquierda?
Exactamente. Es decir, una izquierda sobre todo que coloca la idea de la independencia política del movimiento obrero. Es decir, rompe un poco con la fisonomía histórica que colocó en los últimos 40 años, por lo menos la izquierda uruguaya, que es la idea de que la clase obrera va a estar subordinada políticamente a sectores empresariales, ¿no? Es decir, esa idea de una gran alianza en la cual el socialismo queda para las calendas griegas. Ahora, cuando usted menciona ese origen vinculado, por ejemplo, a aquellos postulados originales del Frente Amplio, uno se pregunta, ¿pero usted es un típico clase media uruguaya, digamos? Bueno, depende. Yo soy un trabajador que vende la fuerza de trabajo. En realidad no tengo prácticamente nada de propiedades ni nada que se le parezca. O sea, no sé si eso es muy típico, pero eso también tiene que ver con las opciones que uno ha hecho en colocar la militancia como elemento central, ¿no? Bien, pero es trabajador bancario, de hecho siempre se menciona, ¿no? Sí. Aquello que era antes el sueño de mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, derivó luego a mi hijo el bancario. En ese sentido, a eso apunta mi pregunta. Si usted entiende que desde ese lugar puede representar a ese volumen de trabajadores que deberían votar a un trabajador. Sin duda, es decir, no es que yo lo represente personalmente, creo que formo parte de una organización que es una organización de lucha, del movimiento obrero, que ha estado presente en la huelga de la construcción del 93, en la lucha de Fugman contra la dictadura militar y posterior, es decir, por el tema de los abusos en cuanto a lo que pagaban de cuotas. En toda lucha popular que ha habido, huelgas del transporte, etcétera, el Partido de los Trabajadores ha estado presente. Bien, a la izquierda de la izquierda, decíamos hoy. Decepcionado con el Frente Amplio. No decepcionado, porque nosotros anunciábamos que iba a pasar esto. Es decir, nosotros no queremos que el Frente Amplio en marzo de 2005 hizo un cambio. Ya venía en el ADN del Frente Amplio un proceso de este tipo, porque, por ejemplo, el Pacto de Grunaval del año 84. Nosotros ahí ya estábamos fuera del Frente Amplio. Lo veíamos como un proceso de integración justamente del sistema capitalista, porque de alguna manera estaba colocando la continuidad de un aparato represivo, de sus mandos militares, que no se los tocó, y de los acuerdos que se habían establecido con el Fondo Monetario Internacional, con la Banca Mundial, que ya los candidatos de aquella época del Frente Amplio firmaban como que no se iba a tocar la deuda externa, no se iban a tocar, si se iba a garantizar por parte del Estado los depósitos en dólares de parte de extranjeros, es decir, se le dio una garantía a esos depósitos, y esto, ya marcó todo un derrotero posterior. Ustedes, de cualquier modo, van a buscar el voto en aquel decepcionado con el actual Frente Amplio. Bueno, es curioso porque a mí me llaman compañeros que son, por ejemplo, del Partido Nacional. Ajá. Me dicen, mirá, los voy a votar, no quiere decir que hoy sean del PT, nos van a prestar el voto, como dice, pero no les gusta la calle Pou, tampoco les gusta el Frente Amplio, y les parece bueno un discurso de independencia política del movimiento obrero. Pero ¿cuál es el perfil que ustedes buscan, Rafael, para convocar al voto? Nosotros lo que colocamos es la idea que hay que hacer un nuevo comienzo, sí. Es decir, en la izquierda y en el movimiento obrero. Esto no quiere decir tirar toda la basura lo que pasó en el pasado, porque hubo muchas luchas muy importantes. Pero esa es la idea que queremos colocar en discusión con todos los militantes que incluso están dentro del Frente Amplio hoy. Porque nos va a separar el voto en octubre, pero la lucha no va a juntar el año que viene porque se viene un ajuste muy fuerte, cualquiera sea el candidato que gane. Ya está claro tres aspectos. Se va a tocar la edad de retiro de las jubilaciones, nosotros vamos a estar enfrentados a eso. Hay planteos de privatización de la educación por distintas vías. Nosotros vamos a estar a favor de la gratuidad de la educación, de la enseñanza pública. Y la productividad, el salario en función de la productividad, que coloca una idea de postergar el salario en función de la situación de las empresas. Nosotros creemos que el salario ha crecido muy por debajo de la producción, no lo creemos nosotros, lo dice el Instituto Cuesta Duarte, que subió mucho más el Producto Bruto de lo que subió el salario. Entonces, no seamos hipócritas y que empiecen a pagar ahora la productividad. Claro. Rafael, ustedes plantean, por ejemplo, un salario mínimo de 28.000 pesos. ¿Es utópico? Bueno, nosotros querríamos más en realidad. Tomamos esa bandera que es la bandera de algunos sindicatos, por ejemplo, el año pasado de la educación, de la salud pública, pues algunos ese es municipales. El piso, digamos. Claro, porque en realidad media canasta familiar, que serían 28.000 pesos, no alcanza para nada. Si cualquiera sabe que una familia con eso vive muy mal, pero tenemos 800.000 trabajadores ganando menos de 14.000, 15.000 pesos. Entonces, es una bandera que tomamos como piso ahora para pelear. Es perfectamente posible en términos económicos, se dice que no hay condiciones, pero hoy la masa salarial total del país, incluyendo a gerentes, a profesionales y a sectores mejor pagos, llega al 30% del Producto Bruto nada más. O sea que hay bastante tela para cortar como para aumentar el salario. Bueno, ¿cómo observa la actitud del PIT-CNT en atención a que hay algunos analistas que dicen que claramente la central sindical está jugando su partido en favor de la candidatura oficialista? Y
representan a los trabajadores. Dicen, de ningún modo el movimiento sindical va a votar por otra cosa que no sea una fuerza política que ha estado cercana al trabajo. Sí, lo vemos como un proceso de pérdida de independencia política, A ver, de subordinación política al gobierno y al Frente Amplio. O sea, el PIT subordinado al Frente Amplio. Totalmente. No al revés, como se plantea también en algunos casos. No, no, de ninguna manera. Mire, Richard Reed es muy amigo de Astori, de la gente del Frente Libre Serén y el equipo económico, pero le vetaron ellos mismos un acuerdo bipartito que habían hecho con las empresas. Entonces, no, acá ha habido un proceso de ajuste que ha sido muy parcial, muy relativo, quiero decir, porque hay elecciones, pero se viene un ajuste mucho más grande. Y bueno, a Richard Reed le vetaron un convenio, es decir, hay todo un proceso de manipulación del índice de precios del consumo, por ejemplo, no por los técnicos del Instituto de Estadística, ¿no? Me refiero a que si uno toquetea el valor de la apuesta de $5 y con eso baja un 0,5 del IPC, quiere decir que los técnicos agarran del gobierno para de esa manera ajustar menos salario y fijan una inflación futura o prevista del 5%, que no se la cree nadie. Con todo eso, según economistas de izquierda como Antonio Elías, que no es del Partido de los Trabajadores, es del Frente Amplio, sí, en el 2013 hubo una transferencia de 170 millones de dólares desde los trabajadores hacia las arcas del gobierno o hacia las empresas. Bueno, quiere decir que ustedes están con esa concepción de decir, bueno, tampoco el PIT-CNT es hoy lo que fue. No, no es lo que fue, pero lo defendemos. Ahí hay una diferencia, ¿no? Nosotros, el PIT-CNT no es el Frente Amplio de todos modos. El PIT-CNT es una organización donde están los afiliados, que son los trabajadores, no hay sectores empresariales, etcétera. Nosotros peleamos allá adentro y lo consideramos una conquista de la clase trabajadora, que costó mucho conseguir, y la dispersión en muchas centrales sindicales que hay en otros países, por ejemplo, Argentina tiene por lo menos 4, ¿no? 2 CTA y 2 CGT. Para hacer un paro general, digo, es imposible, ¿no? Entre los 4 no lo hacen nunca, son sectores muy corruptos en el caso del movimiento obrero argentino, y nosotros entonces queremos recuperar al PIT-CNT, recuperar los sindicatos en cuanto a su independencia política y en cuanto a que sean herramientas más efectivas para defender al trabajador. Un PIT-CNT que también ha sido golpeado por actos de corrupción. Sí, lamentablemente sí, el tema sobre todo de la vivienda sindical, el tema en particular de ACE, nosotros lo vemos de una manera especial, que es la idea de que se han mantenido las tercerizaciones. Es decir, nosotros tenemos nosotros no, digo, pero el país tiene una ministra de Salud Pública del Partido Comunista, dice, bueno, las tercerizaciones son de los 90, ¿no? Es una herencia que tenemos, pero van 10 años y no las tocaron. Y el gobierno del Frente Amplio ha incentivado las tercerizaciones. Entonces, eso lleva a la corrupción, lleva a esta situación, porque la corrupción intrínseca es que haya un trabajador que gane salarios miserables y haya una empresa que se esté llevando una ganancia. Eso es terrible. Es decir, lo que deberían hacer es pasar a ser trabajadores permanentes del Estado y ganar el mismo salario, a igual tarea, a igual salario. Bueno, Fernández, de cualquier modo, cuando leo el programa que le presentaron ustedes a la Corte Electoral, advierto justamente cuestiones que alguna gente puede llegar a pensar que son regresivas. Por ejemplo, esto que tiene que ver con, o sea, terminar con las tercerizaciones. Usted dice estatizarlo todo. No, evidentemente no se puede estatizar todo de un día para otro, ni nada que se le parezca, pero no puede ser que el Estado tenga gente súper explotada en la limpieza, por ejemplo, pero no solo en la limpieza, en la educación está lleno de tercerizaciones. Es decir, una cantidad de planes en los cuales el Estado contrata con una empresa y el trabajador está ganando una miseria. Entonces, no, se trata de pasar a planta permanente a todos esos sectores, ¿no? Bueno, plantilla permanente. Claro. Después, hablamos de estatizar los servicios previsionales. Totalmente. ¿Eso no generaría un crack en el sistema? No, para nada. El crack del sistema lo genera en particular el hecho que les han bajado los aportes, los impuestos a las grandes empresas. Y se aportaban hace unos años, ¿cuántos años? La reforma del 95, el 14%, después el 12,5% hace un tiempo, y el Frente Amplio lo bajó el 7,5% del aporte patronal. Entonces, no, hay que elevar los aportes patronales. Para nosotros la jubilación es un salario diferido. Quiere decir, es un salario que se le paga al trabajador para que lo reciba al momento que se retira o a sus familias en caso de fallecimiento. Si el trabajador lo financia él mismo, quiere decir que le están rebajando el salario. Elevar los aportes patronales. Usted tiene una mirada muy crítica respecto al capitalismo. Aún mantiene esa visión. Uno se pregunta, ¿qué hace un trabajador sin un capitalista? Bueno, perfectamente ha sido posible en la historia del movimiento obrero mundial, ¿no? Primero porque han habido cambios profundos en algunos países que después degeneraron, como el caso de la Unión Soviética, Europa del Este, que terminaron siendo una casta burocrática que ¿no? tuvo privilegios a partir del hecho de monopolizar el poder político. ¿Y qué Pero modelo? también Sí. las cooperativas demostraron que, estoy hablando desde el siglo XIX por lo menos, demostraron que los trabajadores pueden gestionar los medios de producción sin necesidad de un patrón. ¿Hay un medio que pueda llegar a ser importado en esa idea que usted maneja? Hay un modelo. ¿Un modelo? Sí, que pueda ser importado. O sea, que usted entienda, mira, en tal país funciona
el sistema como nosotros queremos. No creo que no, porque tenemos una crisis en el movimiento obrero mundial sobre este tema. La experiencia en particular de lo que fue el proceso de la Revolución Rusa y todo lo demás que se generó, llevó a una situación internacional al revés, de retroceso, incluso desde el punto de vista político e ideológico de lo que es la izquierda. Hoy la izquierda está integrada mayoritariamente al capitalismo a todos lados, el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? El Partido Socialista Francés, claro. El PASOK. Son partidos que la gente dice son lo mismo, ¿no? PP y PSOE lo mismo, dicen en España, y sale el movimiento de los indignados. Bueno, yo creo que de ese proceso de luchas que se está abriendo en el mundo, porque vivimos una crisis capitalista que demuestra que este régimen no va más. Es decir, que es un régimen que se cae por exceso de riqueza, no por una catástrofe natural o por otro problema. Es decir, la mitad de los jóvenes en España está desempleada, no porque no haya capacidad de emplearlo, porque no hay capacidad de los capitalistas de colocar la producción que generaría en el caso de emplearlos. Bien, romper con el Fondo Monetario y no pagar la deuda, ¿no sería bloquear Uruguay? Yo creo que toda América Latina hoy debería estar unida, primero suspendiendo el pago de la deuda, después discutimos si se la repudia o no, que hay motivos de sobra, porque yo trabajé en el ex Banco Comercial, pero fue el ex Banco Comercial, porque se lo estatizó varias veces y se lo reprivatizó varias veces. Quiere decir que las deudas se generaron por rescates bancarios. Acá y en el mundo, en Estados Unidos está el 106% del Producto Bruto de la deuda pública de Estados Unidos porque salvó a los bancos varias veces, a las grandes empresas, a las corporaciones, y la gente sigue perdiendo el empleo, perdiendo el derecho a la salud, no pudiendo mandar a los hijos a la universidad. Entonces, quiere decir, salvan a los grandes capitales que nunca se funden, o algunos se funden pero siguen siendo cada vez más ricos, y la gente pierde sus condiciones básicas de existencia. Entonces, quiere decir, es un régimen social que hay que modificarlo. No puede ser que haya un puñado de grandes capitales que tienen en sus manos una riqueza equivalente a 4 veces Brasil. Bien, y hay gente, miles de millones que están muertos de hambre en el mundo. Eso está planteado en un programa de gobierno para una elección local, uruguaya. Es utópico, entonces, suponer que eso puede concretarse en América Latina. No, está bien, pero hoy tenemos una crisis con los fondos buitres en Argentina. Sí. Y es una crisis que involucra a todo el mundo, porque en realidad refleja que todos estos gobiernos han firmado cláusulas donde ceden la soberanía nacional, porque se va a dirimir en un tribunal del Estado de Nueva York o del CIADI, que es del Banco Mundial, y por lo tanto no con las leyes del país. Es decir, que se toman decisiones en el país que después no son válidas en otro lado. Nos pasa a nosotros con un juicio con la Philip Morris. Capaz que perdemos un juicio a pesar de que las leyes nacionales establecen lo que establecen en cuanto a el control del tabaquismo. Entonces nos parece una cuestión de gobierno ya cipayos en ese sentido. Han cedido la soberanía en términos legislativos, en términos jurídicos, porque se dirime de otro lado. Entonces América Latina debería ponerse de pie y declarar que suspenden el pago de la deuda, a ver qué establece la Banca Mundial. Porque a ver si el juez Griesa puede determinar todo lo que determina. Rafael, ¿asume usted que el discurso no sintoniza con la realidad que exhibe, por ejemplo, el propio Frente Amplio, que ha honrado su deuda, que en ese sentido ha hecho un manejo que le ha valido el reconocimiento internacional? Totalmente, son los niños mimados del Fondo Monetario Internacional, eso no tenga ninguna duda. Es decir, han sido mejores pagadores que los gobiernos anteriores. Y bueno, pagaron por anticipado, no solo el Frente Amplio, los Kirchner lo hicieron, lo hizo Lula también, por anticipado la deuda con el Fondo Monetario. Quiere decir que estos partidos que hablaban de un club de deudores para negociar de otra manera, todos los países deudores frente al Fondo Monetario, a la banca internacional, ahora se convirtieron en el club de los buenos pagadores. No hay salida por esta vía. América Latina hoy tiene una deuda infinitamente mayor de la que tenía en la crisis de los 80 de la deuda externa. Y el nivel de pobreza hoy de los trabajadores, no me hablo de la pobreza de gente que no tiene ni siquiera empleo, gente que gana menos de 14.000 pesos es pobre en este país. Es decir, un salario mínimo nacional de 9.000 pesos nominales es un escándalo. ¿Por qué no hay un movimiento de indignados en Uruguay, desde su punto de vista? Lo va a haber. Yo creo que hay un movimiento de decepcionados por ahora, y es pasivo, por eso digo decepcionados, pero va a haber... ¿Y que va a haber un movimiento de indignados no tan pasivo? Totalmente, porque, bueno... ¿Pero abiertas revueltas, por ejemplo? Bueno, ahí dependerá de la capacidad del PIT-CNT de canalizarlo, porque en gran medida el movimiento de indignados en Europa, por ejemplo en España, es también responsabilidad de que comisiones obreras y UGT, las grandes centrales sindicales, no movilizaron al movimiento obrero para que la crisis no la pagaran los trabajadores. Cuando el PIT-CNT dice, si gana la calle, salimos a la calle, ¿está bien? Yo creo que hay que salir a la calle si gana la calle o si gana Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque luego están planteando, por ejemplo, aumentar la edad de retiro, que implica una rebaja de las jubilaciones. Implica, obviamente, recibir mucho menos tiempo
ese derecho, que es un derecho del trabajador, y todo en función de favorecer a las grandes empresas. Es un mandato del Fondo Monetario Internacional. Hay que ponerse de pie y decirle que no a todo eso. ¿Usted es capaz de comenzar a sembrar para ese tipo de movimientos de indignados? Bueno, nuestra intervención en la campaña electoral, yo le diría a la gente, indignate. Indignate porque a vos te están robando la plata del bolsillo, mientras, por ejemplo, acá hay una gran empresa, Fripur, va con concurso. ¿Alguien cree que el dueño de Fripur perdió plata? ¿Alguien cree que es más pobre? No, le va mal. Hay empresas, tienda inglesa manda gente al seguro de paro. ¿Son más pobres? No, le va mal y mandan a los trabajadores a que paguen el pato. Entonces sí, indignate porque te están pasando la factura de una crisis que vos no provocaste. Indignate, entonces vamos a rodear esta empresa de aquí, la otra de allá, y se va a generar esa sensación que muchas veces la gente también le tiene cierto temor, ¿no? Que es la desestabilización social. Pero yo creo que estamos a tiempo de evitar eso. Es decir, por ejemplo, indignate también quiere decir organizate en un sindicato, en una agrupación para que sea independiente ese sindicato del gobierno y que empiece a pelear cosas que hay luchas, por supuesto, y no vamos a desconocer aspectos importantes de la lucha del propio PIT-CNT. Nosotros, por ejemplo, valoramos positivamente el planteo que hace el PIT-CNT sobre reducir la jornada de trabajo. Está bueno que coloquen ese tipo de temas en la agenda, deberían colocar un salario mínimo mayor, no al aumento de la edad de retiro, porque acá se habla todo el mundo que está dispuesto a negociar eso, hasta Ferrari dijo que estaba dispuesto a discutir la edad de retiro. No, del PIT-CNT tiene que tener una posición clara, firme, de que no va a hacer eso. Si nosotros logramos entrar al Parlamento, que es una pelea muy dura para nosotros, no es sencillo, vamos a colocar en primer lugar un llamado al PIT-CNT para que pelee por salario mínimo, para que se elimine el impuesto a los salarios y para que no se toque la edad de retiro, incluso tendríamos que ir a mejorar la edad de retiro, porque el problema es si aumenta la edad de retiro, ¿a dónde van a ir a parar los jóvenes? Porque los veteranos nos vamos a quedar más tiempo y los jóvenes no van a tener empleo y va a empeorar la relación entre activos y pasivos. ¿Qué mérito le ve al Frente Amplio actual? Porque los deméritos ya los ha señalado. Se sostiene que el trabajador ha recuperado salario, que el empleo ha subido, como consecuencia el desempleo ha bajado. Totalmente, eso es así. Yo no voy a negar que mejoraron los salarios frente a lo que era la crisis del 2002, el empleo ni hablar. También tiene que ver con un proceso de la economía mundial, no es solo un fenómeno de políticas acá, pero tal vez con otros gobiernos no hubiera habido una serie de gastos sociales que hubo en si se le hubiera llevado más, grandes capitales todavía de lo que se lo llevaron. Pero ¿cómo dice usted que no es necesario invertir tanto en planes sociales? No, al revés, digo que me parece que hubieran, otros gobiernos, esa plata no le hubieran volcado a planes sociales. Sí, está bien. Entonces tampoco voy a negar todo, el matrimonio igualitario, no voy a negar eso. Entonces el derecho al aborto de la mujer, más allá que no nos gusta la fórmula de la ley, como salió que la obliga a la mujer a ir a una serie de trámites casi que ante un tribunal, pero bueno, está pasando que hay mujeres que se están haciendo abortos porque ellas lo desean, es un proceso muy difícil para una mujer, pero en condiciones seguras, y eso es valioso. Entonces nosotros no decimos, bueno, todo mal, son todos iguales, nos parece que eso tampoco es una cosa que es real. Lo que nosotros queremos colocar es la idea de que hay que superar el capitalismo y que hay que colocar un programa anticapitalista. ¿En qué sentido? En colocar que las necesidades de la clase trabajadora, de los que producen la riqueza, tienen que estar garantizadas. Si el capitalismo no la garantiza, tendrá que dejar paso a otros regímenes, pero por lo menos peleemos por salario mínimo, por no más impuestos a los salarios y por las jubilaciones defenderlas. Bien, finalmente, Rafael, ¿qué postura asumirán en la eventualidad de una segunda vuelta? Bueno, eso está bueno porque quiere decir, todo el mundo asume, y yo también, que en octubre no sale el presidente. Entonces la gente puede elegir que vota al Partido de los Trabajadores en octubre, lo ayuda a llegar al Parlamento y en noviembre hace lo que él quiere, ¿no? Seguramente muchos pueden llegar a decidir votar a Tabaré Vázquez. Nosotros no lo vamos a hacer. En lo personal y como Partido de los Trabajadores... No va a ser que no va a convocar a que se vote por Tabaré Vázquez. Nosotros vamos a votar anulado, sin duda, porque las dos variantes son variantes de ajuste contra los trabajadores. Nosotros no podemos dar un aval político de ninguna manera. Pero obviamente hay gente que puede decidir, ahora voto al PT y después voto otra cosa. La gente es libre, eso de dejar la libertad de acción no tiene sentido. Por lo tanto, bueno, cada uno hará su experiencia. Nosotros claramente les queremos decir que no colocamos un voto de confianza en Tabaré Vázquez, por supuesto en la calle Pou mucho menos, no tenemos ningún tipo de proximidad allí, y al revés, se viene un ataque tal vez más duro de ese lado, pero nosotros tenemos que prepararnos para la respuesta a los trabajadores y en ese sentido tenemos que tener claridad de qué tipo de gobierno se viene con cualquiera de las dos variantes. El gobierno también con Tabaré Vázquez va a ser un giro a la derecha. Esa es su sensación. Sí, no tengo ninguna duda, y el hecho de que haya ratificado a Astori de ministro, le está diciendo a la gente, miren que por acá no va a haber ningún cambio. Y a los grandes capitales le está diciendo, miren, Astori es un timonel que el FMI
le da el aval. Entonces, creo que es muy claro esto. El FMI está exigiendo un ajuste contra los trabajadores. Se queja de la excesiva longevidad de los trabajadores, que no es el problema que tenemos. Porque el problema que tiene el mundo es que si los jóvenes no tienen empleo, los ni acá o los millones de jóvenes en España que no tienen empleo, ese es el problema, no de que los veteranos vivan mucho. Muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a usted. Rafael Fernández, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.